Hola, soy Patricio Paredes, el director para América Latina del programa Predicando Expositivamente la Palabra de Leadership Resources. Es un gusto poder saludarlos y desearles que estén bien en el nombre del Señor. En estos días vamos a estar estudiando un libro del Antiguo Testamento que nos ayuda mucho en medio de la situación complicada que está viviendo no solamente nuestro país, pero todo el mundo alrededor de este planeta. Muchas personas hoy en día se están haciendo muchas preguntas, preguntas muy serias, preguntas que tal vez no tienen respuesta fácil, pero son preguntas muchas veces dirigidas a qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios no está haciendo. Muchas veces yo me he preguntado personalmente qué es lo que Dios está haciendo o no está haciendo en cuanto a la maldad del ser humano hoy en día. Veo como muchas cosas malas están sucediendo alrededor del mundo y el mundo está en una decadencia espiritual y moral increíble. Y le he preguntado muchas veces a Dios, ¿cuándo vas a poner fin a estas cosas? ¿Cuándo vas a intervenir? Y muchas veces nosotros definitivamente no pensamos que Dios pueda responder a una pregunta de esta magnitud en la forma en que posiblemente está haciéndolo Dios. Y vemos que lo que está sucediendo hoy en día, especialmente en este 2020, aquí alrededor del mundo con la pandemia del COVID-19, todos sabemos muy bien qué significa esto. Significa limitaciones, significa restricciones, significa una serie de cuidados que hay que tener con el fin de no enfermarse y no enfermar a otros. Algunos están preguntando acerca de la vida y la muerte. Algunos están preguntando qué hay más allá después de este mundo. Todas esas preguntas son muy, muy importantes, muy válidas. Muchas de ellas están respondidas en la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos ayuda a hacer esas preguntas es también a poder conocer un poco más de nuestro Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que está haciendo en este mundo? ¿Qué es lo que Él puede respondernos a muchas de esas interrogantes que tenemos? Pues en el Antiguo Testamento tenemos un profeta llamado Habacuc, que él hizo una serie de preguntas, preguntas bastante fuertes, bastante serias, hasta podemos decir que fueron acusaciones, quejas que él hizo contra Dios, pero Dios de una manera misericordiosa le respondió cada una de sus interrogantes. Y yo creo que Dios también quiere responder a nuestras interrogantes a través de su palabra. Vamos a ir a ver el libro de Habacuc. Habacuc está en el Antiguo Testamento. Habacuc era un profeta que estaba siendo llamado para profetizar en el pueblo de Judá. Recuerden que el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Ya el reino del norte había sido castigado, enjuiciado por Dios por su maldad, llevado a Siria. Y este pueblo vino y conquistó a Israel y se llevó cautivos a muchos y a muchos mató también. Y de esa manera Dios trajo su justicia sobre ese pueblo. Ahora tenemos a este profeta llamado Habacuc. Habacuc significa abrazar. Ese nombre significa abrazar. Y básicamente el libro nos dice que él era un profeta que había estado sirviendo en el pueblo de Judá. También por algunas indicaciones que tiene el libro se nos dice que él era un poeta o un músico, un cantor tal vez en el culto del templo. Y hay algunas referencias, especialmente cuando vemos el último capítulo, vemos que es un canto, es un salmo que él escribe y él lo dirige en cierto ritmo que vamos a ver después. Pero en realidad este hombre era un hombre que tenía un papel muy importante que realizar ahí en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Este profeta se hizo muy sensible a todo lo que estaba sucediendo alrededor de él. Él se dio cuenta de que el pueblo de Judá, desde el rey para abajo, habían estado alejándose paulatinamente más y más de Dios, de la ley que Dios había dejado para ellos, y habían introducido nuevos dioses, nuevas prácticas. Muchas de esas eran practicadas, valga la redundancia, por los pueblos paganos alrededor del pueblo de Judá. Y ellos adoptaron, en cierto sentido, abrazaron esas prácticas y se alejaron más y más de Dios, haciendo cosas malvadas, no solamente en contra de Dios, pero también en contra del pueblo.
Muchos en el pueblo realmente sufrieron, muchos en el pueblo estaban siendo perseguidos, maltratados, abusados por los que tenían poder en el pueblo. Y eso lo vio el mismo Habacuc. Y él entonces lo primero que hace es que va a hacer una queja, dos preguntas básicamente, y luego Dios le va a responder. Nosotros vamos a leer el pasaje, Habacuc capítulo 1, del versículo 1 hasta el 11, donde vamos a ver aquí la primera queja de Habacuc y la respuesta que Dios le da, una respuesta inesperada, una respuesta sorprendente que Dios le da a Habacuc. Dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y esa es la primera parte. Ahora, el versículo 5 hasta el 11. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes se hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. En este pasaje lo que la palabra del Señor nos enseña es que el profeta Habacuc se queja delante de Dios porque aparentemente Dios no está haciendo nada a la petición que él está haciendo, y Dios le responde con una respuesta sorprendente. Toda la primera parte en que encontramos del capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, encontramos primero la queja o las quejas o las preguntas que Habacuc le hace a Dios. Básicamente son dos. Una dice que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Básicamente ahí Habacuc está haciendo dos acusaciones. Una está diciendo que Dios no está oyéndolo. Y la otra es Dios no está haciendo nada al respecto. En otras palabras, cuando Habacuc dice ¿hasta cuándo? Básicamente está diciendo, Dios, he estado clamando, he estado pidiéndote, he estado una y otra vez diciéndote lo malo que está actuando este pueblo y tú no haces nada. Tú no, es como que no escuchas, como que no intervienes, no salvas, no corriges. Y la otra pregunta que él hace es ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Y esta pregunta es muy importante. Siempre que hacemos una pregunta del por qué es fundamental, porque la realidad es que eso nos lleva a una razón. Dios tiene un propósito, tiene una razón por la cual Él hace las cosas. Y en este caso, Dios está permitiendo que Habacuc vea lo que está sucediendo, sea sensible a eso y recurra al único que puede solucionar esa situación, que es el Dios de Habacuc, que es nuestro Dios también. Y entonces lo que vemos es que estas preguntas son preguntas que nos hacemos muchas veces nosotros. ¿Cuántas veces no oramos nosotros por la salvación de un ser querido? ¿Cuántas veces no oramos por la resolución de un problema de salud de alguien? ¿Cuántas veces no oramos por el cambio de la sociedad en que vivimos? Y parece como que Dios no responde, parece como que Dios no hace nada. Y luego le hacemos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué es que está sucediendo esto? ¿Por qué es que nos deja pasar por estas situaciones en nuestra vida? Y esa pregunta, aunque es importante, definitivamente nos tiene que llevar a otra pregunta. Y la otra pregunta es ¿para qué?
¿Para qué Dios hace las cosas que hace en este mundo? Definitivamente Dios está haciendo algo y está haciendo y cumpliendo un plan que Él tiene preparado desde antemano. Entonces, las preguntas son válidas y yo creo que Habacuc no pecó cuando estaba haciendo estas preguntas y creo que nosotros no pecamos cuando hacemos preguntas de este tipo a Dios. Dios sabe, Dios está viendo el corazón sensible de Habacuc, el corazón que está buscando la santidad de su pueblo porque ama a su Dios. Vemos que esas son preguntas válidas y que Habacuc necesita una respuesta y Dios le va a responder. Cuando nosotros estamos orando y confiando en que Dios nos va a responder, recordemos que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento. Él va a contestar en la forma y en el momento precisos. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender que Dios está en control y que Dios va a contestarnos en su momento. Recuerdo siempre a una hermana de una iglesia donde dijo que por 30 años había estado orando por la salvación de su esposo. 30 años. Y Dios en 30 años no le respondió hasta un día en que él vino a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Cuánto tiempo ha estado orando usted? Y a veces no somos tan pacientes porque nos aburrimos de estar pidiendo lo mismo a Dios. Pero Dios es un Dios paciente. Y Dios es un Dios que se agrada en que nosotros le pidamos ciertas cosas y les insistamos en pedirlas. Así es que no eche para atrás, siga insistiendo. Dios va a contestar en algún momento. Y Dios ahora le contesta a Habacuc. Los versículos desde el 5 hasta el 11 nos muestran la respuesta de Dios. Pero lo que Dios le responde a Habacuc es una respuesta inesperada. Esto no se lo esperaba Habacuc. Y sabemos eso por la forma en que él contesta o se queja o pregunta una segunda vez más adelante, que eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. Pero aquí vemos que entonces Dios les dice, yo sí he estado escuchando tu oración. Yo sí he estado viendo también la situación en que está viviendo mi pueblo. No solamente tú, Habacuc, estás viendo lo que está sucediendo. Toda la maldad, toda la idolatría están llegando a mis ojos, mi entendimiento. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo están viviendo nuestro mundo hoy en día también. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer de una manera perfecta. Y aquí lo que hace Dios es que le revela a Habacuc la forma en que iba a venir a corregir, a castigar, a traer juicio sobre su propio pueblo por la maldad, la idolatría, la perversión que habían venido a ese pueblo. Y él dice que él va a traer un pueblo, dice ahí, cruel y presuroso. Se llaman los caldeos. Los caldeos eran lo que conocemos también como los babilonios. Ellos, al mando de Nabucodonosor, el rey que era un rey conquistador, venía y conquistaba nación tras nación, cruelmente, mataba a diestra y siniestra, robaba o se llevaba como botín los tesoros de cada uno de esos pueblos, esas naciones. Y sabemos muy bien por la historia bíblica lo que sufrió luego Judá cuando vino a Nabucodonosor a conquistarlo. Pero esta respuesta y la descripción que se nos da ahí de cómo es los caldeos, cómo son ellos, ¿verdad? Es una descripción que aterrorizó y aterroriza a cualquiera. Esta no es una nación que viene a decir, vamos a conquistarlos, firmemos este tratado aquí, y verdad, y ustedes van a ser llevados en cautiverio, pero los vamos a tratar bien y todo. No, este hombre venía a destruir, a conquistar, y sabemos que él destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se robó todas las cosas y tesoros del templo y de muchas personas también. Y esto es algo normal, digámoslo así, en cuanto a los que conquistaron otros pueblos. Eso lo vemos una y otra vez a través de la historia. Y sin embargo, escuchar esa respuesta de Dios, fue algo que sorprendió a Habacuc. Ahorita no vamos a ver eso, lo veremos en la siguiente sección, pero la realidad es que Dios sí escucha la oración. Dios sí ve la situación que está pasando alrededor nuestra. Dios contestó
en cierto sentido, mi oración de una manera sorprendente. Yo le decía a Dios, ¿cuándo vas a hacer algo en este mundo? Mira que la depravación sexual está creciendo más y más. Mira que la violencia contra los niños, contra las mujeres, está creciendo más y más. Mira los abusos y la corrupción que hay en muchos de los países alrededor nuestro, cómo está creciendo más y más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y lo que Dios ha traído, creo, en estos días a toda la humanidad con esta pandemia, es solamente una forma de respondernos. Yo estoy en control, dice Dios. Yo limito, yo juzgo, yo traigo lo que tengo que traer para corregir los corazones de muchas personas. Este momento, estos días, son momentos muy importantes en nuestras vidas para que nosotros entendamos eso. Dios es un Dios que escucha nuestras oraciones, es un Dios que ve nuestra situación, es un Dios que está dispuesto a ayudarnos y a controlar lo que tiene que controlar, porque Él es un Dios celoso y Él es un Dios que va a traer juicio sobre aquellos que están haciendo las cosas en contra de su voluntad. Y eso no solamente tiene que ver con aquellos que no conocen al Señor. Yo creo que en cierto sentido la iglesia hoy en día también está siendo disciplinada en cierta forma, para que pongamos nuestra atención en Dios, no en las cosas superficiales. Muchas iglesias han tomado ciertos medios como fines, el culto como un fin, la música como un fin, la adoración como un fin, las ofrendas como un fin, y se han olvidado de que es Dios. Dios es el que merece nuestra atención completamente. En estos días, qué maravilloso es poder pensar que Dios nos ha hecho quedarnos quietos en nuestras casas con el fin de que nosotros entendamos quién es Él y qué es lo que está haciendo Él en este mundo. No sabemos qué viene mañana. Dios nos ha revelado muchas cosas en su palabra y tenemos que esperar que esas cosas se cumplan al pie de la letra, porque Dios así lo ha hecho a través de la historia. Pero exactamente qué va a suceder mañana no lo sabemos. Lo que tenemos que seguir haciendo es clamando a Dios. Sí, tenemos que seguir confiando en Él y tenemos que seguir adorando solamente a Él y esperando. Ahora Él puede responder de una manera inesperada, sorprendente para nosotros. ¿Está usted dispuesto a recibir la respuesta de Dios? ¿Está usted dispuesto a someterse a la voluntad de Dios? ¿O va a actuar como lo hizo Habacuc al principio? Y luego, al final, vamos a ver cómo Habacuc realmente hizo precisamente eso, se sometió a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y él entonces pudo enfrentar su situación difícil que iba a pasar, sostenida solamente en la roca y en aquel Dios todopoderoso, aquel Dios bueno, aquel Dios justo, aquel Dios que no tiene comparación. En ese tenemos que seguir confiando. Seguiremos con la próxima sección dentro de un rato. Dios les bendiga.